Durante más de un siglo, el cine fue un ritual de inmovilidad, una arquitectura diseñada para la rendición del cuerpo. Te sientas, te callas y miras. Durante 90 minutos, tu existencia física desaparece para que la imagen tome el control. Pero para un niño, este contrato social siempre ha sido demasiado. En la última década, un experimento arquitectónico comenzó a transformar las salas tradicionales, un espacio que se atreve a cuestionar la regla de oro de la cinematografía, para priorizar la libertad motriz. Se llama la Sala Junior. A simple vista es una sala de cine con juegos, pero si analizamos su diseño, lo que encontramos es algo mucho más profundo. ¿Será la pérdida de atención del ser humano como la conocemos? ¿O una evolución necesaria del espacio público? Hoy vamos a analizar la psicología, la biología y la fascinante arquitectura detrás de las salas Junior. ¿Te has fijado que los cines están diseñados para que desaparezcas? Durante más de 120 años, la arquitectura del cine ha tenido una sola regla de oro. Te sientas, te callas y no te mueves. Básicamente el cine fue diseñado como un templo de rendición absoluta. Pero ¿qué pasa cuando intentas meter a un niño en un templo diseñado para adultos? El resultado suele ser frustración. Hasta que apareció esto, la Sala Junior de Cinépolis, y no es solo un cine con juegos, es una ruptura total con un siglo de arquitectura. He pedido prestado un niño para hacer algo que adultos sin niños no pueden hacer, y es venir a la Sala Junior de Cinépolis. Está muy grande. ¿Por ahí se meten también a la mitad? Históricamente, las salas eran cuadrículas militares, todo ordenado a un punto focal para anular cualquier distracción. Pero la Sala Junior propone un espacio híbrido. Es una estructura valiente. Por primera vez, la experiencia física importa tanto como la imagen. Estamos presenciando el fin del funcionalismo rígido. Miren, aquí hay juegos. Aquí hay 2 resbaladillas grandotas que bajan hasta allá, hasta la de pelotas. Me voy a meter a la resbaladilla. ¡Ay, no veo nada! ¡Rápido! ¡Ya salgo! ¡Dios mío, Jesucristo, por Dios! ¡Qué valientes son, eh! En filosofía se habla de las heterotopías, burbujas con sus propias reglas, fuera del mundo real. Aquí el contrato social de la inmovilidad se rompe. El espacio le otorga al niño un superpoder que el cine tradicional le quita: el permiso de habitar su cuerpo. Un tobogán de 10 metros junto a la pantalla envía un mensaje al sistema nervioso: tu cuerpo es parte de la historia. Pasamos de la contemplación pasiva a la participación activa. Es un diseño que entiende que el asombro no solo entra por los ojos, sino por la piel y el equilibrio. Es el cine dejando de ser un museo para convertirse en un organismo vivo. Pero ¿por qué este cambio es tan revolucionario para el desarrollo de un niño? ¿Es solo por diversión o hay algo más profundo ocurriendo dentro de su cabeza cuando se lanza por ese tobogán a mitad de una película? Para entenderlo, tenemos que dejar de mirar la sala y empezar a mirar el cerebro, porque lo que para un adulto parece caos, para la neurociencia es combustible. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un niño simplemente no puede quedarse quieto en el cine? A menudo lo llamamos falta de educación o hiperactividad, pero la ciencia dice algo muy distinto. No es un problema de conducta, es una necesidad biológica. El cerebro de un niño no es un adulto pequeño, es un organismo que utiliza el movimiento para poder pensar. Para que ellos procesen una película necesitan encender 2 motores: el sistema vestibular, equilibrio, y el propioceptivo, sentir su cuerpo en el espacio. Si obligas a un niño a la inmovilidad total, su cerebro gasta toda su energía en no moverse. El resultado: se queda sin batería para poner atención a la pantalla. Por eso la arquitectura en la Sala Junior es brillante. No es un cine con distracciones, es un entorno que entiende que el movimiento es el combustible de la atención. Al dejarlos correr o utilizar el tobogán antes de la función, el diseño está calibrando su química cerebral, equilibra la dopamina y la noradrenalina. El juego funciona como una válvula de escape que libera el estrés del encierro. Es el diseño industrial adaptándose, por fin, al ritmo biológico de la infancia en lugar de luchar contra él. Sin embargo, esto rompe con uno de los sagrados principios dentro del cine.
Cinépolis hizo algo que cualquier director de cine odiaría. En la sala junior existe una regla que para un cineasta sería un sacrilegio, el intermedio. Pero este corte no es un error de logística, es una cirugía plástica a la experiencia del usuario. Mientras el cine clásico se obsesiona con la inmersión total, esa idea de que debes olvidar que existes para conectar con el arte, la sala junior abraza la fragmentación. Al detener la película para volver al juego, el diseño admite una verdad incómoda. La tensión moderna ya no es un río, es un interruptor. Estamos diseñando para ciclos de atención en lugar de flujos continuos. Aquí es donde la arquitectura se vuelve provocadora. ¿Estamos ayudando al niño a procesar la historia o estamos entrenando su cerebro para la cultura de la poca retención y el consumo intermitente? Lo que es innegable es que aquí la higiene mental le ganó la batalla a la integridad artística. Es un cambio de paradigma brutal. El cine dejó de ser un objeto sagrado para convertirse en un servicio que se dobla ante el ritmo de quien lo consume. Y esta adaptación no se detiene en el tiempo, también está grabada en la materia. Para que el cerebro acepte esta fragmentación, el entorno físico tiene que dejar de sentirse como un cine. ¿Por qué Cinépolis cambió el acero y la tela por materiales que parecen de un kinder? No es solo comodidad, es una estrategia de modificación conductual. Olvida la butaca rígida orientada al frente. Aquí mandan los puff, camastros y palcos. Pero cuidado, en diseño industrial la forma es función. Una butaca rígida te dicta una postura de alerta y respeto. Los materiales blandos, en cambio, buscan la relajación propioceptiva. Cuando tu cuerpo se hunde en un puff, la barrera entre tú y el espacio se disuelve. El diseño está olvidando la formalidad del cine para sustituirla por una experiencia puramente sensorial. Pero aquí está el truco: mientras las texturas te relajan, la teoría del color te ataca. Los amarillos y rojos saturados son estimulantes visuales. Un cuerpo físicamente sedado, pero un cerebro visualmente excitado. Ese caos controlado permite que el niño se sienta libre, pero mantenga la vista clavada en la pantalla. Sin embargo, este despliegue de neurociencia tiene un trasfondo que va más allá de la psicología infantil. ¿Es la sala junior una oda a la infancia o síntoma de una sociedad que cada vez pierde más la atención? Para entender el éxito o el fracaso de este experimento, tenemos que hablar de la sociología del consumo. Desde la sociología, este lugar es un dispositivo de contención. En ciudades que son cada vez más hostiles para el movimiento libre, el cine se vuelve un refugio. Pero ojo, el diseño industrial aquí no solo sirve al niño, sirve al agotamiento de los padres. Estamos ante la comercialización del juego, el momento en el que una necesidad biológica, moverse, se vuelve un servicio premium bajo demanda. Eso nos deja un dilema. Por un lado, la arquitectura es empática con las familias modernas. Por otro, condiciona a los niños a creer que el arte y el juego solo ocurren mediante una transacción y estímulos de alta intensidad. No es que el diseño sea malo, es que es un espejo. Refleja nuestra incapacidad de integrar la energía infantil en la vida cotidiana sin tener que segregarlos. La sala junior es el experimento de diseño más honesto de nuestra era. Es el reconocimiento de que nuestra forma de consumir historias cambió. Ahora buscamos refugios donde la hiperactividad no se castiga, se integra. La próxima vez que entres a un espacio así, mira más allá de los colores. Estás dentro de un caso de estudio vivo sobre el futuro de la atención humana. Yo soy la Fur Jiménez y te veo en el siguiente video. ¡Chao!